Muy buenos días o buenos mediodías ya casi, siendo exactamente aquí las 11:48 o 48 minutos pasados de las 11 en la región de Cleveland, Texas. Y bueno, en particular, hermanos, amigos, familia que se estarán conectando en este día, estamos muy contentos, estamos muy agradecidos con nuestro Dios. Y bueno, pues les mandamos una invitación a todos, hermanos, para que se conecten, para que pues estén ahí al pendiente. Saludos, estén mandando por ahí, ahí les estoy mandando alguna invitación a todos los hermanos, amigos, familia, contactos que se conectarán en este día 29 de enero del año 2025, y estamos agradecidos con nuestro Padre Celestial en primer lugar porque, como siempre lo mencionamos y no nos vamos a cansar de decirlo, es una enorme bendición el hecho que nuestro Dios nos haya dado un día más de vida en esta tierra para levantarnos, ver la luz, perdón, de un nuevo amanecer, estar con salud dentro de lo que cabe, tener sustento y abrigo, como dice el apóstol Pablo, por lo cual debemos estar contentos, agradecidos con nuestro Dios, orando sin cesar, como dice también la misma palabra sagrada, orad sin cesar. Yo le pregunto a usted, amado hermano, amigo, familia, ¿ya oró? En la mañana usted se despertó y le agradeció a Dios y le dijo, gracias Padre amado, porque me diste la oportunidad de tener un día más de vida en esta hermosa tierra. Bueno, si no lo ha hecho, todavía estamos en el transcurso del día. Ahorita puede usted en la hora de lonche, si ya casi va a comer, en su trabajo o en su hogar, por favor, no se olvide de agradecer a Dios por las muchas bendiciones que nos otorga. Y bueno, hoy vamos a hablar de una temática, hermanos, que habíamos dejado la semana pasada en pausa, por decirlo así. Decíamos que vamos a hablar del tema de la unidad dentro de la iglesia. ¿Por qué no estamos unidos? Ya hablamos de eso. ¿Por qué se fomenta la unidad? Pero hoy hablaremos de la parte positiva. ¿Cómo? ¿Cómo? La pregunta es, ¿cómo podemos estar unidos? Si se puede o no se puede. Claro que se puede. Siempre que nosotros pongamos a Dios en primer lugar, y como dice el mismo apóstol Juan, allá en 1 Juan 5, 14 y 15, que todo lo que pidamos, obsérvese, no dice una parte de, todo lo que pidamos en oración, lo obtendremos según la voluntad de nuestro Dios. Entonces, confiamos, hermanos, amigos, familia, mande saludos también, comparta estos programas con la hermandad, para que esto se haga como una net o una red, hermanos, de audiencia, y podamos de esta manera ser edificados. Si se está conectando, mande saludos. Queremos saber quién se está conectando, para poder orar por usted en esta hermosa mañana. Hay muchas peticiones, muchos anuncios, muchos saludos. Y bueno, mis hermanos, también acuérdense, hemos estado promocionando este material. Dirá usted, ya vamos otra vez ahí con el material. Fe y Obras, la epístola de Santiago. Es un libro aproximadamente 260 páginas con mucha información. Acuérdese, mandamos a todo México, Estados Unidos, Centro, Sudamérica. Si usted está en Guatemala, El Salvador, Honduras, ahorita están por llegar algunos ejemplares a Guatemala y a Colombia con nuestros hermanos en aquella región. Estamos también considerando mandar a Perú para hacer una obra allá en la misión de nuestros hermanos que están en la montaña. Y bueno, hermanos, por favor, les pedimos que apoyen estos ministerios. Miren, ahí está este libro, Fe y Obras. Es un comentario de la epístola de Santiago que está escrito verso por verso, lecciones prácticas. Siempre me preguntan los hermanos, es el primer libro que saco? Sí, hermanos, pero ya hemos hecho una nueva versión, una nueva edición. Le hemos sumado aproximadamente casi 80 páginas de información. Le hemos dado un toque pues más profesional, hermanos, trabajando en la estética de lo que es la redacción, la gramática. Mandamos un saludo a nuestra hermana Gloria Ramírez Martínez. Dice, saludos hermanas de Vallehermoso, Tamaulipas. Claro que sí, hermana. Le mandamos un saludo hasta Tamaulipas. Y bueno, mis hermanos, igual, como les decía, si usted está deseando obtener este libro, póngase de acuerdo conmigo. Dice nuestro hermano Samuel, dice saludos y bendiciones, hermanos Osvaldo, ruego oraciones por mi hija y por mi esposa. Mi hija está enferma, se llama Andrea Torres. Claro que sí, hermano. Ahorita en unos instantes vamos a estar considerando esas peticiones de oración por nuestro hermano Samuel Torres. Y bueno, mis hermanos, pues como les decía,
Nuevamente estamos promocionando este libro, también está otro libro que sacamos el año pasado, ya no está nuevo, se llama Buscando la Perfección, es un libro de 40 lecciones, pregúntele a nuestro hermano Samuel Torres, él ya lo recibió y de hecho se está edificando ahí con el material. Y nuestro hermano agradecemos por los comentarios que ha hecho, muy positivos, nos ha dicho, ¿verdad? Y él puede decirlo de su propia, como dicen, puño y letra, va escribiendo ahí, qué le ha parecido el material, hermanos, y estamos aquí para servirles. Y bueno, hoy, como decía, vamos a hablar del tema de la unidad, pero no sin antes, hermanos, primordialmente en un orden, vamos a llevar a Dios las diferentes rogativas que ustedes han estado manifestando, como nuestro hermano Samuel, los saludos, nuestra hermana Gloria Ramírez, y por ahí los hermanos que se van a estar añadiendo al programa durante pues los 45 minutos, 50 minutos que duremos. Sin más, vamos a ir a Dios en una rogativa en esta hermosa mañana, hermanos, oremos. Bendito Padre Celestial, primordialmente, Señor amado, le damos gracias en esta hermosa mañana, casi llegar al mediodía, por las muchas bendiciones que usted nos otorga, Señor. El simple hecho de haber despertado, Señor, ver la luz de un nuevo amanecer, sentir el aire de la mañana, ver las muchas bendiciones que usted derrama sobre nosotros. Eso es un aliciente para que sigamos adelante, fortaleciéndonos en la fe, aquellos que hemos sido llamados a ser redimidos. Pero también le pedimos en esta lista de oración a todos aquellos que son expuestos al Evangelio, Padre, para que tengan un corazón dispuesto, para que la palabra cree un efecto positivo en sus vidas, llegue la fe y a través de la fe llegue la obediencia. Le pedimos mucho por nuestro hermano Samuel, especialmente por su familia, por su hija Andrea, que está delicada de salud, para que sea usted, Padre bendito, el que ponga los medios y las circunstancias a través de los medicamentos, los doctores, los tratamientos para que ella pueda encontrar esa salud que ha menguado. De igual forma, Padre, sabemos que tenemos muchas peticiones por varios hermanos, por nuestro hermano Juan Carlos Hidrogo, en la región de San Pedro de las Colonias, Coahuila, para que usted, si es su voluntad, lo saque adelante en esta tribulación de su enfermedad llamada cáncer, Padre. Asimismo, también le pido por nuestro hermano Julio Mesa, que de igual manera, Padre, ha sido atribulado por diferentes congojas físicas que lo han postrado en una silla de ruedas y en una cama, Señor, delicado, para que sea usted el que trabaje en su cuerpo físico, Señor, y usted, si es su voluntad, lo levante. Le pedimos también por todos los que predicamos su palabra, para que su palabra sea expuesta hasta donde pueda llegar, Señor. Sabemos que ahora usted no nos ha limitado, sino todo lo contrario, nos da capacidades diferentes a través de las redes, a través de el material escrito, Señor, a través de la tecnología, para que lleguemos a muchos lugares, algunos tal vez inimaginables para nosotros, Señor. Asimismo, Padre, en esta mañana bendiga usted la palabra que será expuesta, el mensaje, que sea de edificación para cada uno de nosotros, Padre. Y todo esto se lo pedimos, Señor amado, en el bendito y sagrado nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y bueno, mis amados, también pueden comentar, hermanos, pueden preguntar más. Si quieren llamarme aquí me tienen algunos en WhatsApp, podemos conectarnos en audiollamada, hermanos. Acá tenemos, miren, vamos a sacar por aquí otro microfonito para que si usted quiere conectarse, con gusto sacamos el siguiente micrófono, hermano, y podemos enlazarlos a través de WhatsApp, ¿ok? Pueden llamarme, prendemos el micrófono, los ponemos ahí en vivo, hermanos, ¿ok? Podemos hacer esto. Y bueno, decíamos, mis amados hermanos, hermanas, amigos, familias, que hoy vamos a hablar de la siguiente parte. La semana pasada hablamos de la temática, hermanos, del tema que yo le he titulado en este libro, Buscando la Perfección, le he titulado a este tema de la siguiente manera: la importancia, obsérvese, la importancia de estar unidos como hermanos en Cristo. Y veníamos hablando de diferentes aspectos, hermanos. Por ejemplo, nos hacíamos preguntas. Eh, Deje recordar algunas preguntas que hacíamos, hermanos. Hacíamos preguntas de qué es la unidad y hacíamos también preguntas, por ejemplo, ¿por qué no estamos unidos? Si observábamos que el mismo Señor Jesucristo, hermanos, y quiero hacer una breve, retrospectiva o regresarme
para ver esa hermosa oración, amados hermanos, hermanas, que nuestro Señor Jesucristo hizo por la iglesia. Observes, el Señor orando por su iglesia antes de partir de este mundo, hermanos, incluso antes de que fuera crucificado. Nuestro Señor estaba pidiendo a su Padre eterno para que nuestro Padre celestial, hermanos, pudiera proveer las circunstancias, los medios y todo lo que se requiriera para que en la iglesia existiera unidad, hermanos. Entonces aquí nos damos cuenta cuán importante es la unidad, no solamente para nosotros, hermanos, para el mismo Señor Jesucristo y para nuestro Padre eterno, porque el Señor Jesucristo, obsérvese, en el Evangelio de Juan capítulo 17, versículo 14 en adelante, dice la Escritura Sagrada: yo les he dado tu palabra y el mundo los ha odiado, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No te ruego que los saques del mundo. Obsérvese la petición de nuestro Señor. Dice: Padre, no te ruego para que los saques. Ellos son del mundo, tienen que vivir en el mundo, tienen que desarrollarse en el mundo. Pero siguiendo con la oración, hermanos, dice nuestro Señor Jesucristo: no te ruego que los saques del mundo, sino que los guardes del maligno. Ellos, o sea, hace la iglesia, hermanos, dice el Señor, no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, yo también los he enviado al mundo. Y por ellos me santifico para que ellos también sean santificados en la verdad. Mas os ruego, mas no os ruego solo por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, estás en mí y yo en ti. Que también ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Decíamos, hermanos, que muchas veces no estamos unidos como iglesia, hermanos, como hijos de Dios, como cristianos, porque dejamos que entre la carnalidad. Y cuando hablamos de carnalidad, tenemos que transportarnos a pasajes como Santiago capítulo 3, versículo 14 al 16, cuando ahí Santiago nos dice que donde hay celos, disensión, fíjese, disensión tiene que ver con las divisiones y toda obra perversa. Dice Santiago que todo esto existe, hermanos, porque dice que esto no es la sabiduría que procede de Dios, sino al contrario, la sabiduría que procede del maligno, que es animal, terrenal y diabólica. Así la presenta Santiago. Entonces, si preguntáramos, hermano Gibran, mando un saludo a nuestro hermano Gibran, dice: bendiciones, mi amado hermano, también a nuestra hermana Ana Lilia Ávila Rodríguez de allá de Torreón, Coahuila, si más no me equivoco, hermana, si no, corríjame, por favor, y a mi hermano Samuel en Quintana Roo. Y vamos a retomar el punto y preguntábamos, hermanos, ¿por qué procedemos a veces fomentando las divisiones? Y nadie somos exentos, déjenme decírselos, hermano, hermano Gibran, hermana Ana Lilia, hermano Samuel. Nadie somos exentos. ¿Por qué? Porque si abrimos nuestro corazón a la sabiduría que procede del Satanás, animal, terrenal y diabólica, nuestros pensamientos, hermanos, van a ser carnales. Y vamos a introducir, como dice Santiago, toda obra perversa dentro del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Vamos a introducir disensiones. Vamos a introducir, hermanos, desestabilidad, que es caos, que es anarquía. Cuando un hermano viene a crear problemas a la iglesia, hermanos, lo único que va a crear, perdón, puede ser división. Porque observábamos según las obras manifiestas de la carne en Gálatas capítulo 5, versículo 20 al 22, que Pablo nos habla de las disensiones, nos habla de los sectarismos, nos habla de esos anarquistas dentro de la iglesia, hermanos, que fomentan la sedición, el problema, el caos, fomentan esos grupitos, hermanos, decíamos que van revelándose hasta que generan un conflicto y dividen al cuerpo de Cristo. Pero también decíamos que el apóstol Pablo menciona que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Primeramente, hermanos, amigos, y más que nada hermanos en Cristo, tenemos que meditar, hermanos, en cuán peligroso es y
cuán severo es el hecho de que yo y usted y cualquiera de aquellos hermanos y hermanas que estemos fomentando, si es que estamos fomentando la división, que ojalá no sea así el caso, pero si llegamos a caer en esa trampa maligna, hermanos, lo único que vamos a provocar si no buscamos un cambio es que un día, cuando partamos de este mundo, porque todos vamos a partir, nacemos, vivimos, morimos, o va a venir el Señor y va a encontrar a algunos de sus discípulos con vida, pero cuando tengamos que ser confrontados ante el Señor juez justo, la pregunta es, hermanos, si no nos arrepentimos de las divisiones que pudimos haber causado, por andar carnalmente, por dejarnos llevar no por el espíritu, sino por la carne, la pregunta es, ¿qué justificación le vamos a dar a nuestro Señor Jesucristo si fuimos promotores, si fuimos propulsores de divisiones, hermanos? Ay, padre, es que me caía mal el hermano. Ay, padre, es que no quisieron pintar el edificio como yo quería que lo pintaran. Ay, padre, es que esto y el otro y aquello. Y vamos a sacar, incluso a veces, si es que aquellos hermanos que fomentaron divisiones, hermanos, puede que saquen las justificaciones más inverosímiles y más infantiles, hermanos, de verdad. Pero ¿sabe por qué? Porque detrás de ello hay una actitud carnal, hermanos, que no es guiada por Dios, que es guiada por el maligno. Pero hoy queremos hablar no de la parte negativa, pero es necesario hablar de la parte negativa, hermanos, para que nosotros hagamos un análisis personal y digamos cómo es nuestro andar ante los caminos del Señor. ¿Cómo? Quiero ya quiero realmente fomentar la unidad o la desunidad. Ahora yo preguntaba, ¿cuáles son algunas de las causas, hermanos, que no estemos unidos? Una de las causas que menciono yo, hermanos, una de las causas principales, aparte de andar carnalmente, también tiene mucho que ver porque no tenemos la mente de Cristo, hermanos. Tener la mente de Cristo significa andar conforme a la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Por ejemplo, cuando usted y yo estamos propensos a fomentar un problema, hermanos, primero yo le decía a mis hermanos aquí en la congregación, en cualquier situación, hermanos, que sabemos que puede repercutir para cosas malas o negativamente, yo le decía a mis hermanos, tenemos que preguntarnos primero, hermanos, si lo que vamos a decir o lo que vamos a hacer es correcto o es incorrecto. Y también tenemos que preguntarnos lo que estamos por hacer o por decir, ¿cómo actuaría o qué diría nuestro Señor Jesucristo ante tal situación? Por ejemplo, si yo sé que voy a empezar a fomentar, hermanos, desestabilidad en la iglesia porque yo voy a criticar al hermano tal, o no me gusta que hagamos convivios, o no me gusta que gastemos mucho de la ofrenda para hacer evangelismo. Yo voy a decir, ¿saben qué, hermanos? Ya no hay que gastar, hay que quedarnos callados, mejor hay que cerrar las ofrendas y no sacar dinero, que ahí se quede mejor. Como dice el mismo Santiago y el mismo Señor Jesucristo, a que la polilla y el orín lo corrompan. Y si yo por sacar esas actitudes, hermanos, voy a fomentar disensión en el cuerpo de Cristo, primero debiera preguntarme, ¿qué haría mi Señor Jesucristo? ¿Qué haría mi Señor Jesucristo, por ejemplo, si hay hermanos conflictivos? ¿Cómo lidiaría con ellos? ¿Qué haría mi Señor Jesucristo, por ejemplo, si una hermana está creando cierta fricción? ¿Cómo lidiaría nuestro Señor Jesucristo con tal o cual hermana? ¿Cómo lidiaría el Señor Jesucristo conmigo? Si yo estoy siendo una persona que tal vez estoy siendo irracional, hermano, hermana. Porque a veces nosotros, miren, nos cerramos tanto, hermanos, por la sabiduría del maligno. Pensamos que estamos bien cuando estamos obrando mal, hermanos. Y a veces somos tan irracionales que no nos damos cuenta que podemos estar creando un mal. En este caso, estar fomentando, hermanos, o ser precursores de una división. Ahora, es triste ver, como le digo, que en lugar de que el cuerpo de Cristo crezca, hermanos, se vaya disminuyendo. El cuerpo de Cristo, déjeme decirle algo, no crece cuando se hacen dos o tres congregaciones en una misma comunidad porque salieron de una. Eso no es crecimiento, hermanos. No nos engañemos. Eso es partidismo, son divisiones, porque como decía la semana pasada, si preguntamos, a ver, aquí hay dos o tres congregaciones en tal comunidad.
¿empezaron de cero esas congregaciones o se hicieron de una congregación base? Y si se hicieron de una congregación base, ¿por qué salieron de ahí? ¿Por qué? Porque ya no cabían en el edificio, porque vamos a tal edificio donde antes estaban y ahí quedaron 15 o 20 hermanos o 10. Y acá están otros 15, y andan otros 20. Entonces, eso no es crecimiento, hermanos. ¿Por qué decíamos nuevamente? ¿Por qué nos dividimos? Porque no actuamos conforme a la mente de Cristo y mostrábamos pasajes como Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 10 en adelante, cuando el apóstol Pablo habla con nuestros hermanos en Corinto, hermanos que no habían crecido. Y obsérvese, por eso Pablo les dice, es que hermanos, no pude hablaros como a espirituales a ustedes, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Les di a beber leche y no vianda, porque no pueden con lo sólido. Dice, ¿por qué? Porque ustedes son carnales. ¿Qué acaso no hay entre ustedes celos, contiendas y disensiones? ¿Por qué? Porque andáis como hombres naturales, dice Pablo. O sea, como hombres, hermanos y mujeres cristianos que no tienen el Espíritu de Dios. O sea, tristemente decirlo, como hombres y mujeres mundanos, como si nunca se hubieran bautizado, como si nunca se hubieran convertido, como si todavía siguen obrando. Es igual, hermanos, exactamente a como si estuvieran sin Cristo. Y Pablo dice, os ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, obsérvese, que todos os pongáis de acuerdo y que no haya divisiones entre vosotros, sino que estéis, obsérvese, enteramente, dice en esta versión, enteramente unidos, no dice fragmentados, enteramente unidos, en un mismo sentir y en un mismo parecer, porque he sido informado acerca de vosotros por los de Cloé, hermanos míos, perdón, por los de Cloé, que hay contiendas entre vosotros. Me refiero a que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, yo de Apolos, yo de Cefas, yo de Cristo. Y fíjense la pregunta que les hace el apóstol Pablo a estos hermanos partidistas que al menos tenían cuatro, cuatro grupos. Pablo, Apolos, Cefas, Cristo. ¿Está dividido Cristo? ¿Acaso fue Pablo crucificado por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? ¿Cuál sería la respuesta que ellos pudieran dar, hermanos, a este cuestionamiento? No, hermano Pablo, pues realmente tú nos predicaste, pero realmente el que nos salva es nuestro Señor Jesucristo. Él murió por nosotros. Él redimió a la iglesia con su sangre. Él redimió a la humanidad. Él es el que pagó, como dice Pedro, Él es el que pagó el precio. No, 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 no con oro o plata o cosas perecibles, sino con su sangre preciosa, dice el apóstol Pedro. Ahora, hermanos, la respuesta más lógica de ellos sería, no, hermano, pues sinceramente, hermano Pablo, Cristo no está dividido, Cristo es uno solo. Imagínense remontarnos a la oración de la unidad de nuestro Señor Jesucristo para que sean uno, no dos, tres, cuatro, uno en ti, Padre, y en mí. Pero hermanos, a veces parece que somos precursores de conducirnos como los hermanos en Corinto. Yo de Pablo, yo de Celas, yo de Cefas, yo de Apolo, yo de Cristo. ¿Y cuántas veces realmente se miran esos grupitos? No, yo soy de tal grupo, acá del norte de México, yo del sur, yo del este, o yo de tal grupo de acá de Estados Unidos, o yo me junto con estos hermanos, los que son famosos, aquellos no son tan famosos, no les hacemos caso, no nos juntamos con ellos, aquellos no nos caen bien, vamos a hablar mal de ellos, aquellos no son predicadores de escuela, estos sí, aquellos no se ponen corbata, esto sí, hermanos, es esencial y es necesario que hagamos un alto y meditemos. ¿Estamos fomentando la división o estamos fomentando la unidad como hijos de Dios? Es la pregunta. Ahora, no por el hecho, me preguntaba en una ocasión un hermano, si estamos hablando de la unidad y del amor, entonces tenemos que permitir todas las cosas. No. Si algunos hermanos andan desordenadamente, claramente, hermanos, dice la misma escritura que el amor cristiano no se goza de la injusticia. Es cierto que Pablo exhortó a sus hermanos en Corinto y nosotros diríamos, bueno, ¿por qué procedían con tales actitudes? Eran carnales, no habían entendido quiénes eran realmente, porque ellos actuaban todavía como hombres y mujeres sin el Espíritu de Dios. Eran hermanos que no fomentaban el amor cristiano. Usted puede verlo en 1 Corintios 13, versículo 1 en adelante. Muchas veces también, hermanos,
Fomentamos las divisiones porque realmente no amamos, hermanos. Aunque decimos que sí amamos, no estamos practicando el amor cristiano, hermanos, de verdad. A veces estamos ciertamente algo distantes de practicar el amor cristiano. Miren, los hermanos en Corinto, hermanos, y déjeme se lo muestro. Los hermanos en Corinto tenían todos los dones, habían sido bendecidos espiritualmente en muchas maneras, y de eso habla Pablo al inicio de la epístola. Porque el apóstol Pablo, obsérvese en 1 Corintios capítulo 1, obsérvese cómo se dirige para con sus hermanos. ¿Cómo? ¿Ok? Dice la escritura en 1 Corintios capítulo 1, versículo 4. Siempre doy gracias a mi Dios por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Porque, obsérvese, es muy importante esta siguiente parte, ¿ok? Porque en todo fuisteis enriquecidos en él, en toda palabra y en todo conocimiento, dice el apóstol Pablo, así como el testimonio acerca de Cristo fue confirmado en vosotros, o sea, toda palabra, todo conocimiento, todo don, hermanos. Ahora, decíamos, ¿por qué no fomentamos la unidad? Porque no tenemos el cuerpo de Cristo como unidad, la mente de Cristo como unidad, perdón. Pero venía una pregunta que íbamos a responder hoy. ¿Qué nos puede ayudar a fomentar la unidad, a estar unidos? Para poder fomentar la unidad, hermanos, es necesario regresar a los senderos antiguos, regresar a lo básico, como dicen en inglés, the basics, lo básico. ¿A dónde? A la Biblia, ¿ok? A la Biblia, hermanos. No toca regresar a qué pienso yo, a cómo actúo yo, a qué me gusta a mí, a qué he concluido yo. No, hay que regresar a los senderos antiguos de lo que dijo nuestro Padre Celestial a través del Espíritu Santo, que inspiró a aquellos hombres inspirados como los apóstoles y otros escritores. Regresar a la Biblia. Regresemos a lo que nos presenta el médico amado llamado Lucas en el libro de los Hechos acerca de cómo se conducía la iglesia del primer siglo. Esa iglesia naciente, obsérvese, una iglesia, hermanos, bebé, digo bebé, porque apenas había nacido, hermanos, la iglesia. Apenas se había predicado ese sermón poderoso del apóstol Pedro allá en el Pentecostés, en Jerusalén, hermanos, en el templo en particular. Y en consecuencia de esta proclamación del Evangelio, hermanos, surge el bautismo o la obediencia al Evangelio de como 3,000 personas. Es el primer contingente, hermanos, que se menciona en las Escrituras, como 3,000 personas. Hechos 2:41 en adelante. Y los que creyeron fueron bautizados. Y se añadieron aquel día a la iglesia como 3,000 personas. ¿Ok? Y esas como 3,000 personas las vemos adorando en Hechos 2:42. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿Quiénes? Nuestros hermanos en la fe. Ahora, vemos esto, hermanos, y vemos cómo se conducía la iglesia de nuestro Señor en el primer siglo. Y yo siempre les digo a mis hermanos aquí en la congregación de Granbury Street, ahora nos identificamos como Granbury Street de Iglesia de Cristo, ¿ok? Y les digo a mis hermanos, ¿qué diferencia tenían aquellos seres humanos de hace 2,000 años a nosotros en el presente? Ninguna, porque tenían mismos retos, mismas tentaciones, mismos tropiezos, dificultades. O sea, le digo, realmente si nos comparamos en ciertos aspectos, no había mucha diferencia, hermanos. El ser humano, siempre lo he dicho yo, desde su caída en el Génesis, hermanos, allá en Génesis capítulo 3, el ser humano no ha evolucionado mucho en lo que se refiere a sus conductas, a sus emociones, hermanos, a sus conductas. Podemos evolucionar mucho en la tecnología, no sé, hermanos, en la cultura. Podemos evolucionar, no sé, en algunos aspectos de la vida cotidiana, pero los mismos comportamientos, las mismas emociones tóxicas, hermanos, los mismos pecados se vienen manifestando desde Génesis. Entonces, en eso no hemos evolucionado mucho, hermanos. Ahora, ¿por qué menciono esto? Porque cuando hablamos de nuestros hermanos del primer siglo,
Y no tomemos excusa porque siempre tratamos de excusarnos, ¿verdad, hermano? Es que los hermanos eran más espirituales, es que los hermanos tenían ahí presentes a los apóstoles, es que los hermanos tenían una comunión más especial porque trabajaba los dones del Espíritu Santo sobre ellos y había tantas cosas especiales, hermanos. Ahora nosotros tenemos el libro santo terminado, ellos ni siquiera lo tenían. Ahora tenemos la obra redentora ya finalizada, ya todo el panorama. Ellos no tenían todavía muchos aspectos. Ahora nosotros ya vemos el judaísmo de lejos. Ellos estaban lidiando con ese judaísmo, hermanos, desprendiéndose todavía de esos vestigios, hermanos, de esa antigua ley. Entonces, cuando llegamos a Hechos 2, obsérvese cómo se conducía la iglesia del primer siglo, hermanos, porque mencionaba ahorita algo que nos puede ayudar a estar unidos como hijos de Dios. La escritura dice en Hechos 2, 44 al 47, todos los que habían creído, obsérvese, primer evidencia de la unidad, todos los que habían creído estaban juntos. O sea, todos esos como 3,000 judíos estaban juntos, hermanos, estaban juntos y tenían todas las cosas en común. Al menos ya estamos viendo en 2 ocasiones, hermanos, la unidad. Estaban juntos y tenían todas las cosas en común. ¿Se fija? Eso es tener la mente de Cristo, hermanos. Muchas veces en la iglesia del Señor no alcanzamos a tener todas las cosas en común. Cada quien anda con su propio pensamiento, hermanos. Hermano, hay que salir a evangelizar mientras otros, no, a mí no me gusta evangelizar y otros, no, pues a mí ni me importa evangelizar. Hermanos, hay que ayudar, no, pues es que a mí no me gusta ser benevolente, no, ¿para qué movemos la ofrenda? Mejor que se quede ahí, hermano. Y habrá otros que no, sí, hermano, hay que ayudar. ¿Se fija cómo no tenemos todas las cosas en común a veces como hijos de Dios, hermanos? Cada quien anda en su propio mundo, hermanos. Cada quien. O sea, si llegamos a la congregación de los santos, vamos a decir que es una congregación de 20 miembros o 30 o 40, y cada quien anda con sus propios pensamientos a veces, hermanos. ¿Por qué? A veces llega el predicador, vamos a evangelizar, y son 20 o 30 miembros y nomás llega uno. Entonces, eso nos da a entender, hermanos, o dos, eso nos da a entender que no todos tienen las mismas cosas en común. Vamos a ayudar, hermanos, va a haber caras largas, porque algunos van a decir, ¿y por qué vamos a ayudar? Y otra vez hay que ayudar, ¿y a quién vamos a ayudar? Y mejor no ayudamos, se fija, ¿cómo no tenemos todas las cosas en común, hermanos? Ahora, así se conducían los hermanos estaban juntos, tenían todas las cosas en común, y esto nos lo muestra el pasaje, porque diríamos, pero ¿cómo nos enseña la escritura que tenían todas las cosas en común? Esa es la pregunta. Cuando vemos lo que sigue, hermanos, dentro del contexto de este pasaje, dice el escritor inspirado Lucas, tenían todas las cosas en común, vendían todas sus propiedades y sus bienes y los compartían con todos, según la necesidad de cada uno. Se observa al menos ya en 3 ocasiones. Vemos la evidencia de la unidad. Estaban juntos, tenían todas las cosas en común, compartían con todos. Todos, común, juntos. Sinónimo de unidad, hermanos. Unidad. Mando un saludo a nuestros hermanos y a nuestro hermano Juan Simac. Bendiciones, hermanos, desde Seibilillo, Amatitlan, Guatemala. Bendiciones, hermano. También a usted hasta allá, hasta Guatemala. Está nuestra hermana Yolanda Contreras. Dios lo bendiga, hermano. A usted y a todos mis hermanos en Cristo Jesús desde Torreón, Coahuila. Saludos, paisana. Yo también soy de Torreón, Coahuila. Comparto. A nuestra hermana Mari Norbey o Norbellí. Amén, hermana. A nuestro hermano que se identifica como Güerito Güero, también te mandamos saludos. A nuestra hermana María Bautista, a nuestra hermana Beatriz Adriana Luna y a todos los que están observando ya en este día, hermanos, ¿ok? El mensaje va a quedar grabado y ya tenemos la primera parte ahí y en YouTube. Pero bueno, vamos a remontarnos, hermanos, para no perder el enfoque de lo que estábamos hablando, ¿verdad? Porque como decía nuestro hermano en paz descanse, Obed Rodríguez, luego nos agarramos a corretear conejos y a darle patadas al caballo muerto, hermanos. Entonces, no, queremos seguir en la línea que vamos trazando del tema. Hablábamos, pues, hermanos, que 3 veces vemos la unidad. Estaban todos juntos, tenían todas las cosas en común,
y había unidad, hermanos. ¿Ok? Había unidad porque compartían todo, según la necesidad de cada uno. Hoy, hermanos, esto está decirlo, pero también una de las cosas que no nos ayuda a fomentar la unidad es el egoísmo, hermanos. El egoísmo igual es una obra manifiesta de la carne, hermanos. El ser egoístas es cuando no tenemos el Espíritu de Dios, porque el Espíritu de Dios, hermanos, nos incita, como decía Pablo, a poner a los demás en primer lugar antes que a nosotros mismos. Eso fue lo que les enseñó a los hermanos en Filipos en el capítulo 2, que debemos de considerar a los demás antes que a nosotros mismos. Así actuaban nuestros hermanos del primer siglo. Ellos no pensaban, no, esto es mío, ¿eh? Este es mi celular, este es mi libro, este es mi control remoto, no, 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 este es mi dinero, no. Ellos decían, Dios me ha bendecido con ciertas cosas, puedo compartirlas con mis hermanos para que podamos solventar las necesidades de la iglesia y todos estemos en el mismo, vamos a decirlo así, como decimos nosotros coloquialmente en el presente, en el mismo canal. O sea, en una misma mente, que no haya necesidad, que nos apoyemos mutuamente. Pero hoy en día, hermanos, hay tanto egoísmo dentro de la iglesia, más del que imaginamos a veces, hermanos, más del que imaginamos. ¿Mm? A veces se observa por todos lados, ¿no? Vamos a ayudar a alguien, ¿por qué? No, pues allá él o allá ella. ¿Verdad? Esto es mío, es mi casa, mi carro, mi dinero. ¿Mm? Muy pocos, respeto a todos aquellos que se desprenden de sus cosas, hermanos, pero gran parte de hermanos a veces no dejan fuera ese ego, hermanos, ese egoísmo. Por eso vemos que hay iglesias en necesidad, congregaciones, vemos que hay predicadores que no se pueden sostener con sostenimiento porque no es que no se pueda, es que no se quiere. Hay obras que no se pueden levantar, hermanos, los edificios nada más están levantadas las paredes sin techo y no se congregan ahí los hermanos. Hay edificios que ni siquiera se pueden comprar. Hay obras que no se pueden realizar como evangelismo, hermanos. Hay enfermos que incluso hasta se han muerto, hermanos, porque no se ha provisto para ellos las cosas esenciales, en este caso el medicamento o las cosas que requieren los hermanos o hermanas para que sean provistos y salgan de su necesidad. Y todo esto por el egoísmo, hermanos. Ese egoísmo no existía en nuestros hermanos del primer siglo. Tenían todas las cosas en común. Y fíjese, la convivencia, el amor fraternal, ¿ok? El amor filadelfos, filos delfos, ¿verdad? Filo, amor, delfos, hermanos o adelfos. El amor hermanable, el amor de amistad que surge en el trato uno con uno o recíproco. ¿Por qué dice la escritura? Día tras día continuaban unánimes en el templo y partiendo el pan en los hogares, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Yo me pregunto, hermanos, ¿cuándo fue la última vez? Me quedo pensando, hermanos, ¿ok? Porque me da tristeza. ¿Cuándo fue la última vez que usted se reunió con sus hermanos para convivir juntos en una casa y compartir los alimentos? ¿Cuándo? ¿Cuándo fue la última vez que la iglesia dijera, vamos a reunirnos en tal casa, vamos a comer juntos con alegría y sencillez de corazón, dejar fuera las quejas, dejar fuera las malas cosas y gozarnos en el amor de Cristo? ¿Cuándo fue la última vez, hermanos, que hicieron eso? ¿Cuándo? ¿O que hicimos eso? Nosotros cuando no teníamos edificio, hermanos, teníamos la costumbre de que cada vez que teníamos convivio lo hacíamos en los hogares. Hey, vamos a la casa, hermanos, y vamos a comer juntos en la casa y vamos a gozarnos y vamos a fomentar la fraternidad como hijos de Dios, el amor fraternal. Y era de tanto gozo, hermanos, pero a veces nos acomodamos tanto, ¿no? Pero ya tenemos desde edificio, y ya tenemos edificio, ya no hay que congregarnos en las casas, ya no. ¿Para qué? No, no cabemos, hermano, es que mi casa es muy chiquita. Ah, pero hacemos fiesta y sí caben todos, ¿verdad que sí, hermanos? Cumpleaños tal, y ahí está el contingente de 20 personas, ¿verdad? Pero para convivir como hermanos en Cristo, no, para eso no, la iglesia no tiene, la casa no tiene capacidad, ¿verdad? ¿Cuántas veces sacamos excusas, hermanos? Ay, es que
mi casa está chiquita, es que no sé qué darles de comer, pues hasta un pan con café, hermano, no necesita, o ahí es donde se mira, donde se manifiesta, perdón, hermanos, el amor fraternal. ¿Sabe qué, hermana? No tiene para darnos de comer. Hey, coopérense, hermanos, échenle. ¿Qué vamos a hacer? A ver, vamos a hacer tamales, vamos a cooperarnos. Vamos a hacer pozole, vamos a cooperarnos, hermanos. No quieran ser tan, como dicen, para cargarle el peso o la mano a un hermano o una hermana y querer que él corre con todo el gasto. No, vamos a cooperarnos. ¿Cuántos somos? A ver, 10. Ok. De a $10 cada quien, sumamos 100. Con eso compramos suficiente para comer juntos con alegría y sencillez de corazón. Pesos mexicanos, a ver, 500 pesos, ¿cuántos somos? 5 familias. Pues vamos a echarle números, a ver, 5 familias, 500 pesos, pues de a 100 pesos cada quien. Dice nuestra hermana, no de ideas. Hermanos, de eso se trata, de fomentar el amor fraternal, hermanos. Para mí, de verdad, cuando se reunían los hermanos en mi casa, era de enorme bendición para mí, hermanos. Era de enorme bendición y con esto me viene en mente, hermanos, cuando, por ejemplo, el tabernáculo, hermanos, que se transportó allá en el primer libro de Crónicas 13, que muere Usa, perdón, que muere, sí, Usa. Y cuando ya después se pone el hogar, en el hogar de alguien en particular, el lugar, perdón, el tabernáculo, hermanos. En ese hogar había bendición, hermanos. Entonces, miren, a veces hasta ahuyentamos las bendiciones, hermanos, de nuestros hogares por no fomentar el amor fraternal y la unidad. ¿Mm? A veces esos hogares están tristes, hermanos. A veces en esos hogares entra el pecado. ¿Por qué? Porque no fomentamos el amor y las buenas obras, hermanos. Y luego fomentan el pecado en las casas y luego vienen esas familias con pecado y con ideas negativas a la iglesia y ya no hay unidad, hermanos. Si hay unidad en la iglesia, hay unidad en el hogar, hay unidad entre hermanos, es hermoso. Nuevamente, acuérdese, sencillez de corazón, hermanos. Nadie andaba de que tú no cooperaste y tú tampoco, tú no trajiste nada, tú qué trajiste, tú no puedes comer, de ya no hay que invitarlo porque nunca trae nada, no. Todos estaban unánimes. Cuando dice partiendo el pan, no era un pan de la cena del Señor, era el pan común, hermanos, en los hogares. Comían con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios. Fíjese el impacto, hermanos. Yo les digo a mis hermanos aquí, hermanos, ¿saben por qué a veces la iglesia del Señor no puede generar un impacto positivo en los de afuera? Un impacto que repercuta. Digo, porque los de afuera se llevan una mala imagen de los de adentro. Cuando hablo de los de afuera, hablo de la gente del mundo, hermano. Y cuando hablo de los de adentro, hablo de la iglesia. Porque llegan y no, te fijaste ahí, no, pues que a tal no le des porque es visitante, y aquel come mucho, aquel pide hasta para llevar, y no, ya no hay que hacer comidas, y no, entonces, o aquel viene y nomás viene porque pide ayuda y luego ya no quiere venir con la congregación de los santos. Entonces, hermanos, o mira, los hermanos siempre se andan peleando, siempre hay problemas y se quejan unos a otros y hay tanta disensión ahí mismo adentro se siente ese ambiente tan lobrego, tan triste. Hay congregaciones, hermanos, es triste decirlo, donde a veces uno llega, hermanos, y hasta se siente ese ambiente triste, hermanos, donde se nota que no hay unidad, se nota que a los hermanos poco les ha preocupado el fomentar, hermanos, lo que Dios quiere que fomentemos. Dice nuestro hermano, todo lo que Dios nos ha dado es para servir, casa, economía, etcétera, porque tarde que temprano nos iremos. Dice, al menos su servidor quiere ser recordado como un servidor humilde, servicial, pero trabajo en ello. Y es cierto, hermano Samuel, como dices tú, hermano, sea en lo mucho o en lo poco que Dios nos dé, hermanos. Y mire, le voy a poner un ejemplo, hermano, porque es muy buen punto el que menciona nuestro hermano Samuel, porque él dice, hermano, es que lo que Dios nos ha dado, nos lo ha dado con un propósito. Miren, por ejemplo, no es que me alaben ni mucho menos, hermanos, pero si a mí Dios me dio la capacidad, por ejemplo, de escribir, ¿verdad? Aunque ahí estamos trabajando en avanzar cada día más, ¿verdad? Pero a veces yo digo, bueno,
yo prefiero desprenderme a veces, hermanos, de mi economía, si es posible. Claro, no quedándome en necesidad, ¿verdad? Pero sí desprenderme de cierta economía, no ganar nada a veces incluso, hermanos, pero que un hermano tenga un libro, otro hermano otro. Yo siempre le digo, hermano, si no tienes para comprar un libro, dime y yo te lo veo la manera de regalártelo, de obsequiártelo, pero que te sirva de algo. Y es hermoso, hermanos, cuando alguien dice, ¿sabe qué, hermano? Mire, el material que usted me regaló me sirvió de algo, hermano, o estoy dando una clase en la congregación. Ah, qué bueno, hermano. La pregunta es, preguntémonos esto ahora que toca el tema nuestro hermano Samuel, porque vemos en nuestros hermanos del primer siglo, dice que ellos tenían todas las cosas en común, hermanos, compartían. Y lo vemos con Bernabé en el capítulo 4 de Hechos. Él tenía una propiedad y la vendió, hermanos. No escatimó, él la vendió y trajo el precio de lo que se le pagó por su propiedad a los pies de los apóstoles. Ahí está, hermanos, para que lo compartan. Pero vemos, hermanos, el egoísmo, la hipocresía, la carnalidad en Ananías y Zafira. En tanto vendieron la propiedad, sí, en tanto. Entonces, hermanos, miren, remontándonos otra vez, como decía, ¿qué tienes? ¿Qué te ha dado el Señor? ¿Lo estás compartiendo? ¿No lo estás compartiendo? ¿Estás fomentando la unidad? ¿Estás abriendo tu casa para que seas como un gallo? Y va este asunto, hermanos. Cuando vamos a la tercera epístola de Juan, Juan nos habla de un personaje llamado Gallo. Gallo tenía el mismo espíritu de nuestros hermanos de Jerusalén de aquella época. Porque, mire, cuando Juan habla de Gallo, fíjese lo que dice de Gallo. Amado, ruego que seas prosperado en todo, así como prospera tu alma, y que tengas buena salud. Pues me alegré mucho cuando algunos hermanos vinieron y dieron testimonio de tu verdad. Esto es de cómo andas en la verdad. No tengo mayor gozo que este, oír que mis hijos andan en la verdad. Pero ¿cómo manifestaba Gallo que andaba en la verdad? ¿Qué obras hacía? Yo siempre le digo a los hermanos, tal vez Gallo, hermano, no era un hermano tan próspero en lo material, porque Juan le dice, hermano, espero que prosperes en las demás cosas, así como tu alma está prosperando. Su alma era próspera, él era rico espiritualmente hablando, hermanos. Tal vez materialmente hablando, tal vez era pobre, pero lo poco que tenía lo daba de todo corazón. ¿Por qué? Observe ese versículo 5. Amado, estás obrando fielmente en lo que haces por los hermanos y sobre todo cuando se trata de extraños, pues ellos dan testimonio de tu amor ante la iglesia. Harás bien en ayudarles a proseguir su viaje de una manera digna de Dios, pues ellos salieron por amor al nombre, no aceptando nada de los gentiles. Por tanto, debemos acoger a tales hombres, perdón, para que seamos colaboradores en pro de la verdad. Hermano, tú incluso estás dispuesto hasta ayudar a hermanos desconocidos porque van predicando el evangelio, son hermanos peregrinos que van región por región y tú los has ayudado. Tal vez Gallo apenas tenía lo elemental, hermanos, lo básico, pero ¿sabe qué? Lo compartía con sus demás hermanos. Hoy, hermanos, a algunos hermanos Dios los ha prosperado tanto y en lugar de compartir, no, es que es mío, hermano, ¿por qué te voy a dar? ¿Por qué te voy a ayudar? No, ¿para qué? ¿Mm? ¿Por qué? ¿Se fija? Pero retomando el punto, porque hablábamos de cómo fomentar la unidad, hermano, ya vimos, tener el espíritu de nuestros hermanos del primer siglo que andaban conforme a la mente de Cristo. Ya vimos, estaban todos ¿qué? Juntos. ¿Por qué? Tenían todas las cosas en común. ¿Por qué tenían todas las cosas en común? Porque había unidad y esa unidad existían varias cosas. Uno, solidaridad. Dos, no había egoísmo. Perdón, no había egoísmos. Tres, no había conductas carnales. Cuatro, existía amor fraternal. ¿Ok? Cinco, hacían la voluntad de Dios. Seis, eran un sermón viviente. Siete, creaban un impacto positivo. ¿Por qué? Porque fíjese lo que dice la escritura en Hechos capítulo 2. Y el Señor añadía cada día el número de ellos, los que habían de ser salvos. ¿Pero por qué? Porque dice la escritura, alababan a Dios y hallando favor con todo el pueblo. Eran un sermón viviente, hermanos. Entonces, en conclusión, hermanos,
La misión de mantenernos en unidad no es algo imposible, ¿ok? Todo lo contrario, porque es necesario, como dijo el apóstol Pablo, que nos sometamos, hermanos, a la voluntad de Cristo. Y según el Evangelio de Juan, capítulo 17, la voluntad de nuestro Señor Jesucristo es que permaneciéramos unidos. La voluntad de nuestro Señor Jesucristo es que seamos de una misma mente en la palabra de Dios. O sea, la palabra de Dios como estandarte. La voluntad de nuestro Señor Jesucristo es que seamos de un mismo sentir. La voluntad de nuestro Señor Jesucristo es que seamos de un mismo parecer. Y solamente, hermanos, solamente cuando apliquemos a esto vamos a poder ser, por ejemplo, como el hermano Gallo. Solamente cuando apliquemos esto vamos a ser como nuestros hermanos de Jerusalén. Solamente cuando apliquemos esto vamos a ser como nuestros hermanos de Macedonia. ¿Por qué? Cuando llegamos a la segunda carta a los Corintios, hermanos, en el capítulo 8, dice el apóstol Pablo de nuestros hermanos de Macedonia: ahora, hermanos, os damos a conocer la gracia de Dios que ha sido dada en las iglesias de Macedonia. Pues en medio, obsérvese, en medio de una gran prueba de aflicción, abundó su gozo. Su profunda pobreza sobreabundó en la riqueza de su liberalidad. Porque yo testifico que según sus posibilidades, y aún más allá de sus posibilidades, dieron de su propia voluntad, suplicándonos con muchos ruegos el privilegio de participar en el sostenimiento de los santos. Y esto no como lo habíamos esperado, sino que primeramente, o sea, en un orden, dice Pablo, se dieron a sí mismos al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Qué hermoso es ver, ¿verdad, hermanos? Que incluso la Escritura dice que nuestros hermanos de Macedonia sobreabundaban aún en medio de la tribulación y la pobreza, pero su riqueza de generosidad, su riqueza en espíritu, hermanos, su riqueza en apegarse a la voluntad de Dios sobrepasó todas las demás cosas. Y Pablo dice, hermanos, ellos estaban ansiosos de ser partícipes. Qué hermoso es, hermanos, cuando fomentamos la unidad. Qué hermoso, pero qué triste es cuando fomentamos la disensión, hermanos. Decía nuestra hermana Beatriz, hasta en las redes sociales se ve esto, hermanos. Sí, es triste, es bien triste, hermanos. A veces yo veo hermanos que están transmitiendo y ahí está un view, ¿verdad? Y allá están otros, no sé, transmitiendo alguna otra cosa y 100 views, o 80, o 30, 40. Simple y claro, sencillo de que no hay unidad en ese sentido, hermanos. Somos parte de la misma iglesia, no somos grupos distintos, hermanos. No somos una denominación en ese sentido de que unos por allá y otros por acá y otros por acá y cada quien, como dicen, a cada quien hágale como pueda y como quiera. No, hermanos, el Señor nos mandó a ser de una misma mente. Acuérdese, cuando la iglesia fomentó la unidad, hermanos, creó un impacto tan positivo que tenían incluso hasta el favor de la gente inconversa. Y esa gente inconversa luego se bautizaba, porque usted puede verlo en Hechos 4. Luego en Hechos 4 dice que se añadieron otros 2000 porque ya eran 5000. Y luego en Hechos 5 dice que se añadían hombres y mujeres, hermanos. Y la iglesia iba creciendo. Y luego en Hechos 8 dice que iban tocando puertas y compartiendo el evangelio casa por casa. Y así consecutivamente, hermanos. Hoy decimos, hermanos, ¿por qué no crece la iglesia? Simple y sencillamente, hermanos, porque no hay unidad y punto. Por ese asunto así de sencillo, hermanos. Por eso no crece la iglesia, porque no hay unidad, no hay amor fraternal, no hay hay egoísmos y hay disensiones, hay problemas, hay adversidades, hay carnalidades, etcétera, etcétera, etcétera. Pero si dijéramos, no, vamos a quitar las carnalidades, vamos a quitar los egoísmos, vamos a quitar los pleitos, vamos a quitar todas las cosas negativas, vamos a poner todo lo que nuestros hermanos del primer siglo pusieron a ver qué puede pasar. Cosas maravillosas pueden pasar, hermanos. Téngalo por seguro cuando fomentamos la unidad. Cosas maravillosas pueden pasar, hermanos, de verdad. Hasta la gente va a sentir ese anhelo, esa necesidad de querer ser parte de.
¿Sabes qué? Yo quiero ser parte de ese grupo. Quiero ser parte de ese grupo porque ahí se, se transpira el amor de Cristo. Ahora, en conclusión, quiero hacer algunas cuantas preguntas, hermanos. ¿Cómo cuáles? Primero hay que pedirle mucho al Señor en oración, hermanos. Yo le pregunto a usted, hermano, hermana, ¿quiere ir al cielo? Bueno, pues preguntémonos, ¿estamos haciendo la voluntad de Dios? ¿Estamos fomentando la unidad? Hay que pedirle al Señor en oración, hermanos. ¿Qué tenemos que pedirle? Que nos ayude para fomentar la unidad. Dice el apóstol Juan que todo lo que pidamos en oración, hermanos, el Señor nos oye y nos responde conforme a su voluntad. ¿No cree usted que Dios quiere que la iglesia esté unida? Si el mismo Señor Jesucristo oró por la unidad a su Padre, fíjese, el dueño de la iglesia, que es Jesús, Él la compró con su sangre. Él estaba orando por su iglesia, hermanos, para que el Señor la manteniera unida. Si Él oró por la unidad, cuanto más nosotros, hermanos. Queremos gozarnos en el cielo, allá fomentar la unidad, allá, hermanos. ¿Cuál es el motivo de estar unidos? Ponga una lista. ¿Cuáles son mis motivos para estar unidos? Y ponga también cuáles son mis motivos para no estar unido al cuerpo de Cristo. Ok, póngalos. ¿Cuáles son mis motivos para estar unido? ¿Y cuáles son mis motivos para no estar unido? Rápidamente quiero hacer algunas preguntas para concluir. La primera, ¿es la división algo que mandó Dios para su iglesia? O sea, Dios mandó, estén divididos. ¿Dios mandó eso? Yo creo que la respuesta sería simple y sencilla, ¿no, hermano? No, no, Dios nunca mandó que su iglesia estuviera desunida. Al contrario, Dios mandó la unidad en la iglesia a través de su Hijo. Padre, que sean uno, como yo y tú somos uno, Padre. ¿Dios se agrada que su pueblo esté dividido? A Dios no le agrada, hermanos. Seguramente nuestro Padre Celestial se entristece, hermanos, de ver a su iglesia fragmentada, desunida, peleándose unos con otros como lo hacía la iglesia en Corinto, hermanos. ¿Salen cosas positivas de la división? No, hermanos, no, no. De la división no salen cosas positivas. ¿Qué debemos hacer con los que dividen el cuerpo de Cristo? Pablo dice, sepáralos, márcalos, exhórtalos. Y si es posible, pues hasta ni tengas comunión con aquellos divisionarios, porque solamente, como decía el apóstol Pedro, son manchas en nuestros agapes. Son gente que se ha corrompido de entendimiento, hermanos. Se puede arrepentir y puede regenerarse y hacer las cosas como debe de hacerlos. Pero si persisten una y otra vez, como decía Pablo, lo mejor es desecharlos. Si alguien divide la iglesia por motivos pecaminosos o falsas doctrinas, ¿es correcto? La respuesta sería no. ¿Estás siendo un hermano que fomenta un espíritu divisionista? Pregúntate, hermano, hermana, preguntémonos. ¿Has dividido alguna congregación? ¿Te sientes orgulloso y crees que hiciste bien al dividir una congregación? ¿Eres de los que apoya una división y a hermanos divisionistas? ¿La comunidad donde vives se caracteriza por tener congregaciones que se han dividido? ¿Se puede evitar caer en la división? Sí. Si nos estamos confrontando a una posible división, la pregunta es: ¿qué estamos haciendo para evitarla? ¿Qué impacto crea una división entre los incrédulos? Si usted es parte de una iglesia que se dividió, ¿por qué se dividió? ¿Y qué hicieron al respecto para evitar la situación? ¿Cree usted que las congregaciones, en lugar de crecer, más bien se van dividiendo y algunas hasta se acaban? ¿Quién gana cuando la iglesia se divide? Si usted fue alguien que fomentó o participó en una división, la pregunta es: ¿qué está haciendo para enmendar su error y pecado que cometió? Y última pregunta: ¿qué estás haciendo para orar por la unidad y fomentar la unidad? Que el Señor nos ayude, hermanos. Vamos a hacer una oración incluso para orar por la unidad, hermanos, en amor en Cristo y en armonía y en justicia.
Dice nuestra hermana, bien claros y edificantes sus estudios, hermano. Dios me la bendiga, hermana. Pues hacemos lo que podemos conforme a la voluntad de Dios y conforme Dios nos da los medios y las capacidades, hermana. Siempre le pido a Dios que me guíe, que sea sabia para hacer lo correcto ante Él y todo. Así siga adelante, hermana. Y pues que sean un ejemplo, ¿verdad? Para la familia Luna y todos los hermanos fieles, ¿verdad? Hay que seguir el ejemplo de los hermanos fieles y pedirle a nuestro Dios que Él nos ayude, hermanos, para seguir por el sendero correcto. Y como dice Santiago, en Santiago 1:16, amados hermanos míos, no erréis. Oremos, hermanos. Bendito Padre Celestial, le agradecemos, Señor bendito, en primer lugar, porque usted es bueno con nosotros. Que aun cuando cometemos errores, Padre, cometemos tropiezos, usted está ahí para levantarnos, para limpiarnos de todo mal, para guiarnos por el buen camino. Y que un día lleguemos ante su presencia aprobado, Señor. Si hemos obrado mal en el pasado, Padre, tal vez consciente o inconscientemente, generando tal vez o siendo precursores de que se haya generado una división, Señor, perdónenos, Padre. Si hemos sido hermanos que hemos sufrido una división, denos fuerza para seguir adelante, Padre, pelear la buena batalla y siempre asidos de la mano de usted, Señor. Le pedimos, Padre, por su iglesia, que aquella que nuestro Señor Jesucristo compró con su sangre, aquella iglesia por la cual nuestro Señor, como ya mencionamos, oró por ella, por la unidad, Señor, tan necesaria en nuestros tiempos, Padre, porque el maligno está haciendo su obra, dividiendo el cuerpo de Cristo, fomentando la cizaña, Padre, metiendo piedra de tropiezo, creando desestabilización, pero usted es más grande que el enemigo, Padre, ayúdenos a asirnos de la mano uno a uno, Padre, para fomentar la unidad y crear un impacto positivo en las comunidades donde estamos viviendo cada uno de nosotros, Señor. Para que la gente, Padre, vea que el amor de Cristo sobrepasa, Padre, todo tropiezo, toda dificultad, todo espíritu negativo, Señor. Y asimismo, Padre, le pedimos por aquellos que quieren ser parte de la iglesia, que no opaquen ese deseo, Señor, sino que vengan dispuestos a ser parte de y que puedan participar de ese amor cristiano y el amor fraternal. Ayúdenos para seguir adelante. Pedimos por los enfermos, por los necesitados, por las tribulaciones. Perdone nuestras faltas y culpas, sabiendo que a veces somos seres deudores, que hacemos lo que no debiéramos hacer y no hacemos lo que debiéramos hacer como hijos suyos, Padre. Ayúdenos a tener un espíritu con una sabiduría de lo alto, Padre, y no una sabiduría carnal, terrenal, que solamente nos induce, Padre, a hacer cosas que no son propias ante su presencia, Señor. Quite de nosotros emociones tóxicas, egoísmos, parcialidades y todo aquello que opaque la unidad en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Asimismo, Padre bendito, todo esto se lo pedimos en el sagrado y bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y bueno, mis hermanos, hermanas, yo me despido. Casi, casi ya vamos de salida. Claro que sí, mi hermana, un saludo cordial de parte de usted a mi esposa, la hermana Rosy. Y pues nuevamente, hermanos, Dios me los bendiga a todos ustedes. Una vez más, acuérdense, mire, ahí está el comentario bíblico de Santiago, fe y obras. Y es que se mira ahí medio católico, ¿verdad? Con el rosario, me dijo por ahí alguien. Quítale esa portada. No, esa portada simplemente es un contraste, hermanos, decíamos ahí, ¿verdad? Para hablar de la fe y las obras. Porque muchas veces la gente piensa que solo por obras somos salvos. Este librito consta de 260 páginas, hermanos, versículo por versículo, lecciones prácticas. No es igual al primer comentario que sacamos, ¿ok? Muchos me están preguntando, ¿es el mismo? No, pues casi casi es el mismo en contenido, hermanos, pero lo hemos ampliado, lo hemos mejorado, le hemos metido más información. Entonces, tiene un costo aquí en Estados Unidos, hermanos, aproximado de $15 ya con el gasto de envío. Eh, para México, pues el precio es casi muy similar, hermanos. Como decía, realmente no estamos ganando mucho. Estamos más bien tratando de que el material llegue, hermanos, a diferentes regiones. Se está llegando a diferentes partes de México. Estamos esforzándonos por mandar a Centroamérica, hermanos, hasta Sudamérica. Han llegado algunos ejemplares a Colombia, están por llegar. A Guatemala, Estados Unidos, México. Y vamos a seguir mandando, hermanos, material.
vamos a seguir mandando a donde pueda llegar, hermanos. Hasta donde haya gente que pueda hablar español y quiera leer, hasta allá vamos a enviar según nuestras posibilidades. Sin más, Dios me los bendiga, hermanos y hermanas. Y yo me despido. Saludos, hermano Mario. Dios te bendiga. Siga adelante también en la obra que hacen allá en Tijuana. Dios los bendiga a todos, hermanos. Y pues estamos en contacto, su hermano y su servidor, Osvaldo Rodríguez. Dios me los bendiga. Paso a despedirme. Que tengan una hermosa tarde.